Y es con respeto, si es correcto aplaudir, si es correcto danzar, si es correcto cierto comportamiento dentro del templo de Dios. Y como todos en la Biblia, tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. No en contra, no, sino lo primero que hay que entender es que cuando vemos una cita bíblica, tenemos que no solamente leerla, sino entenderla, en qué circunstancia, en qué ambiente se escribió el texto y hacia quién fue dirigido. Bien, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. En los tiempos de Moisés, cuando el pueblo estaba a los 40 años peregrinando para hacer sus necesidades físicas, los israelitas, Dios mandó un mandato a Moisés y fue el siguiente: que todo israelita, cuando iba a hacer su necesidad, tenía que andar con una estaca en la mano, y cuando hacía su necesidad tenía que hacer un hoyo y taparla con tierra. Eso dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿es válido ese consejo para nosotros hoy? ¿Tiene usted que andar con una estaca? No, porque ya hay baño. Entonces, Dios puso eso en una circunstancia dada en el pueblo que hoy no se da, porque hay que baños. Entonces, los textos bíblicos hay que entenderlo en base a qué, a las circunstancias. Entonces, mucha gente dice, pero el salmista David danzó. ¿Es verdad eso? Sí, danzó tan fuerte que los pantalones se le bajaron y la hija de Saúl se burló de él y él echó una maldición. Usted sabe la historia y no pudo tener hijo. Dice el Salmo 149, versículo 3: alaben su nombre con danzas, cantarle con arulfe y arpa. Aquí el salmista está pidiéndole al pueblo que alabe el nombre de Dios con danza. Ahora bien, hay que ver qué tipo de danza, y eso es lo que vamos a analizar. Recuerden que la Biblia fue escrita en tres idiomas: el arameo, el hebreo y el griego, que distancian mucho del español. Quizá la palabra danza para nosotros hoy no es lo mismo que era para un hebreo, y eso lo vamos a hacer a través del estudio de la palabra de Dios. Dale un poquito adelante. Aplausos y danza es el tema de esta noche. Danza y aplauso, aplauso y danza. ¿Qué dice las escrituras sobre la práctica de acompañar la música con grupo congregado con ritmo, aplauso y danza? Lo primero es que hay que entender que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se menciona que los discípulos ni los profetas salieron alborotados, que no había un sistema de arrebato, es decir, como nuestros hermanos evangélicos. No sé ni en Hechos capítulo 2 menciona cuando el Espíritu se derramó que ellos empezaron a dar saltos, ni nada de eso, ni a danzar. Ahora, ¿por qué el Antiguo Testamento habla de danza? Eso lo vamos a ver a través de esa escritura. Un poquito hacia adelante. Aplaudir. Solo en el Viejo Testamento, nunca relacionado con marcar el ritmo de la música. Importante esto. Nunca el aplauso fue con un ritmo como musical, sino que era una expresión
de cómo alabar el nombre de Dios. Es decir, usted no ve al salmista David entonando un himno aplaudiendo, sino en un momento especial. Nunca el culto al Señor, usted nunca vio en el santuario, ni el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, que se hacía una vez al año. Usted nunca vio al pueblo aplaudiendo, sino que dice que el pueblo ese día ayunaba y se consagraba ¿a quién? A Dios. Ni en el tabernáculo, ni en el templo, ni cuando Salomón lo inauguró, ni cuando Nehemías y Esdras reconstruyeron el templo y volvieron a hacer el culto hacia Dios. No se menciona que en el culto se mencionaba el aplauso. Entonces estamos claros que ni en el templo, ni en el tabernáculo, ni en la adoración, ni en la música, Dios permitía el aplauso. Un poquito adelante. Vean cómo se puede poner un poquito más grande. ¿No se puede poner más grande? Ok, sube un poquito hacia arriba. Ahí. Históricamente se ha hecho teatro en arena, en competición, en grandes eventos sociales, en instrumentos no cultos consagrados, con sensibilidad espiritual que fueron creados para la comprensión. Pero el aplauso ante el culto sagrado altera o enfoca en forma vertical con Dios para una, en vez de horizontal, con las palmas indica, no indica la grandeza de Dios, sino la grandeza de los hombres, que Dios hizo a su propia imagen. Dice Levítico 10:3, y será santificado y será glorificado Dios que todo el tiempo. Es decir, cuando yo aplaudo por algo que hace un siervo o una sierva del Señor, yo le estoy quitando la gloria a quién. Y Dios, si hay algo que Dios es celoso, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Y aunque usted ve que el hombre lo hace y Dios no hace algo, no corta, eso no quiere decir que Dios no está contento con eso. Hay cosas que Dios lo hace porque lo permite por la gracia y para que el hombre pueda arrepentirse. Pero entonces el aplauso no puede ser un enfoque hacia el individuo. Me gusta mucho una canción de René González donde dice que a Jesús lo dejan detrás del telón. Y qué bonito predica, y qué bonito canta, pero a Jesús, ¿dónde lo deja? Cuando nuestro motivo de nosotros es adorar a quién, a Dios. Un poco adelante, otro dato. Usted ve en Apocalipsis, en el cielo, cuando los 24 ancianos, Apocalipsis 4 y 5, adoran a Dios, usted tampoco ve que los ángeles están aplaudiendo, sino que se arrodillan y reverencian a Dios. Ahora, lo que hay que buscar es el significado del aplauso, que en hebreo es kaha, significa mover las manos en demostración de desagrado. Pero es importante que hacer la hermenéutica y la exegética en los versículos bíblicos. El significado de la palabra en hebreo. Cuando la palabra para atrás, ka'ah, que es batir la mano, es una forma de cómo, de desagrado. Esto es de dolor, pesar, indignación, burla y castigo. Ve qué diferente es cuando la palabra se escribe en un idioma y se traduce a otro. De hecho, cuando usted estudia el hebreo, usted se da cuenta que los salmos pierden cierto, no valor, sino pronunciación hacia Dios más grande y más gloriosa, porque David no hablaba español, hablaba hebreo. Jesús no habló español, Jesús hablaba griego y también hablaba hebreo. Entonces, cada palabra tiene un significado. Por ejemplo,
para poner otro ejemplo, la palabra y Dios hizo todo bueno en gran manera. Esa palabra traducida en hebreo es la palabra top. Esa palabra top en español, Dios creó todo bueno, se queda ahí. Pero la palabra top en hebreo significa algo como wow, súper bueno, súper excelente, perfecto, todo. Ve que pierde cierto significado, pero eso lo vamos entendiendo. Dice, porque el pecado añadió iniquidad. Vamos a buscar un ejemplo de la Biblia. Job 34:37. Para que tú veas lo que le estoy diciendo. Miren lo que dice, porque a su pecado añadió que iniquidad. Bate la mano en desagrado entre nosotros y contra Dios multiplicará que sus palabras. Ahí aparece la palabra ka'ah. Va a añadir pecado, a iniquidad a tu pecado. Entonces es como el desagrado. Todo lo que pasaban por el camino, Lamentaciones 2:15, ¿qué dice? Todo el que pasaba por el camino bateaba ¿qué? Las manos, la palma en desagrado sobre ti silbaron y movió sus cabezas sobre el león de Jerusalén diciendo, a pesar de qué, de tu pecado. La persona aplaude instintivamente como si fuera el evangelio un entretenimiento, usando como un ministerio musical, cuando en realidad aplaudir en hebreo es como, vimos dos citas bíblicas, es como desagrado. Dale para adelante un poquito. Pues todo, otra vez aquí aparece, significa aplaudir. Aquí aparece otra palabra, taká. Estoy diciendo varios significados del aplauso. Primero vimos ka, que significa que cuando usted bate la mano es desagrado. Ahora la palabra taká, ponlo un poquito más grande ahí. Ahí ya, ok, para adelante. Ok, significa aplaudir el movimiento de las manos. Ka significa en desagrado, cuando usted bate la mano, que usted ve un pecado o ve algo malo. Ahora, la palabra taká significa movimiento de la mano como una salvación o un movimiento de la mano rápido y fuertemente. No hay semejanza con marcar sensualmente la música, el ritmo de música baleable. Por ejemplo, Salmo, ahí dice, pues todo batir las manos, mover las manos, aplauso, aclamar a Dios con voz de ¿qué? Júbilo. Salmo 47:1. Ve que es diferente. Tenía varios significados aplaudir. Ka significa desagrado. Y taká significa que agrado a Dios. Cuando usted alaba el nombre de quién, de Dios. Pero aquí tampoco se ve como una muestra de música. Miren lo que dice. El verso 3 da la razón y la ocasión de eso. Aplausos. Al derrocar a los enemigos, a las naciones, dice, y él someterá a los pueblos debajo de las naciones bajo nuestros pies. Entonces la palabra ka'ah se usaba cuando el pueblo de Israel vencía al enemigo, aplaudía. Ve que es muy diferente al otro. El otro significaba desagrado. Este significa que cuando el pueblo de Dios vencía a sus enemigos, que aplaudía. Dale un poquito más hacia adelante. Y todo lo que lo lleva en tu fama, esto es tu destrucción, impía ciudad de Nínive, batirán que, lo que estaba explicando, las manos, aplaudiendo tu destrucción sobre ti. Nahum 3:19.
Hay otra palabra que se llama machá, que te indica que se hace en Salmo 98, es cuando hay un regocijo que tuve la naturaleza de Dios. Ve que había diferentes aplausos para diferentes ocasiones. En este caso, machá significaba que cuando vean los ríos, bate mano, o las montañas, como el salmista cuando dijo, y el cielo cuenta la gloria de Jehová, los cielos cuentan, entonces se aplaudía, se hacía un movimiento de mano, pero fíjense que ninguno fue con ritmo que musical. Vamos a ver otro significado, dale para adelante ahí. Aquí la palabra naká significa golpear las manos o golpear con las manos. Puede ser un aplauso o un golpe. Mira lo que dice el segundo libro de Reyes 11:12. Y sacando luego Joaira, el hijo del rey, pusiéndole la corona y el testimonio, diciéndose y ungiéndolo, batiendo que la mano de Dios, viva que el rey. Entonces, esta forma de aplauso era cuando se coronaba al rey o lo ungían también al mismo tiempo. De hecho, es un ejemplo mesiánico, porque Cristo fue coronado y también fue entronizado y fue también ungido. Cristo fue ungido 2 veces, como David fue ungido 2 veces. ¿Saben ustedes que David fue ungido 2 veces? Cuando fue rey en Hebrón 7 años y luego los otros 39 años que gobernó en Jerusalén y Israel, volvieron y lo ungieron otra vez. La coronación de los reyes para ocupar el trono era celebrada batiendo ¿qué? Las manos. Dale un poquito adelante. Observación de lo que hemos venido a estudiar. Ninguno de los versículos bíblicos que hemos analizado esta noche, ninguno tiene que ver con la adoración a Dios. Ninguno. Entonces, ¿es pecado aplaudir en un culto? Yo quiero que ustedes me contesten. ¿Qué ustedes entienden? ¿Es pecado aplaudir? ¿Es pecado? Diga, no tenga miedo, que no le vamos a poner una censura por eso, que el pastor lo va a orar. Es una iglesia que tiene la libertad, siempre y cuando usted respetando, ¿verdad?, los estatutos, de usted expresar lo que usted siente. ¿Usted cree que es pecado aplaudir en un culto? ¿Danzar en un culto? ¿Se puede danzar en un culto? No, porque primeramente, hermano, dice el apóstol Pablo que todo hay que hacerlo decentemente y en orden. Si nos podemos danzar todo aquí, una iglesia chiquita, imagínense una iglesia de 200, 300 mismos, qué desorden, papi. Pero no tanto eso, hermano. La Biblia también es cultural. La cultura hebrea no es la misma cultura dominicana. Por ejemplo, nosotros somos 23 millones de adventistas en el mundo. Y usted va al Congo, va a Kenia, siendo países africanos, y usted va a ver mujeres adventistas adorando a Dios, con el pelo raspado y con aire. Y te dice, no, pero es que si ella se quita la gente es condenada a muerte, porque es una cultura de la tribu. Ahora, como nosotros no tenemos una cultura de usar ni nos va a condenar, nosotros no lo usamos, pero ellos tienen que usarlo. De hecho, recuerdo, hoy en día es una iglesia bastante grande en Venezuela,
y aunque usted no lo cree, en Venezuela, porque se habla de Perú, se habla de Brasil, en Venezuela hay una región grande de indígenas, muchos indígenas que hay en Venezuela. Y en ese entonces había y bastante grande, que había una zona donde había muchos indígenas. Y la iglesia adventista quería llegar a esa población indígena. Y los misioneros tuvieron que predicar desnudo, porque en esa región indígena había que andar desnudo. Era un problema tú andar con ropa. Entonces ellos, por alcanzar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, predicaban el evangelio como desnudo. Pero desnudo no había una morbosidad de mirar a la mujer desnuda, sino que era como algo como normal. Ellos se veían como ustedes ven la gente con ropa aquí, pero yo lo veía como desnudo. Entonces, en los tiempos de Israel había muchas cosas que los profetas, hermanos, tenían como cultura que Dios no la aprobaba. ¿Quieren que le dé un ejemplo? ¿Cuántas Eva le hizo a Adán? ¿Cuántas Eva le hizo Dios a Adán? Una. Y si Dios, que fue que creó el cuerpo, digo que una sola es la que necesita el hombre, es una sola mujer que necesita el hombre, y la mujer nada más necesita un solo hombre, ¿verdad? ¿Por qué el mismo David tuvo tantas mujeres? Si Dios dijo, te unirás a tu mujer en una ¿qué? En una sola carne. ¿Por qué Salomón tantas mujeres? ¿Por qué? Porque era una cultura que Dios no aprobaba eso. Ahora, yo les digo algo. ¿Le fue bien a los que tuvieron más de una mujer? Jacob tuvo 4 mujeres, sin contar la concubina, y usted vio el desastre que había con esos muchachos, que le hablaron una de las mentiras más terribles. Hermano, yo nunca había visto, si usted puede analizar la historia de los hijos de Jacob. Señores, eran despiadados, porque usted inventase una mentira de que un hijo una bestia mató a un hijo, y llevarle eso y ver a tu padre sufriendo todos esos años. Esa es una persona despiadada. Tú ves a tu papá llorando sabiendo que tú no sabes qué fue, que tú sabes que en realidad ese muchacho no está muerto y el papá está llorando por un muerto, porque ellos no lo mataron, ellos lo vendieron a los egipcios. Y ellos estaban seguros, ellos no sabían el destino de él, pero ellos sabían que no estaba muerto, porque lo vendieron como esclavo. Entonces, había cosas en la cultura hebrea que Dios la permitía, pero no la aprobaba, y esa era una. Los aplausos y la danza era una forma de expresar culturalmente el cariño hacia Dios. Es como que usted diga ahora mismo que nuestra música es el merengue, ¿verdad? Y usted quiere agradar a Dios con un merengue cristiano, pero Dios no aprueba eso, porque Dios le da libertad a cada cual, pero no aprueba todo lo que el hombre dice. Entonces, la danza y el aplauso tuvo su momento. Ya ahora, por ejemplo, usted ve en Apocalipsis 4 y 5, cuando se adora en el cielo, y usted no ve nada de eso. ¿Qué dice el Salmo 150? Adóralo con qué? Con címbalo, con flauta, todos esos instrumentos. Hay que usar en la adoración a Dios, porque Dios así lo pide, pero decentemente y como orden, porque Dios es un Dios de orden, y la primera ley del cielo es que el orden. Entonces, cuando un predicador o un cantante le pide un aplauso a usted, porque hay cosas que en sí no son malas, el problema es hacia dónde lo llevan. Por ejemplo, llegó el culto en la hora del culto, y usted se queda viendo la noticia. ¿Es malo ver noticias? ¿Qué es lo que es malo? Que la hora del culto, que es para Dios, usted lo está cogiendo para ver noticias. B, que las cosas a veces en sí no son malas, sino hacia dónde te llevan. Comer mucho es bueno. Es bueno comer mucho. Hacia donde te lleva, ¿verdad?
es la causa y el efecto, el motor, ¿verdad? Donde te lleva. Eso pasa por la adoración a Dios. Cuando venimos a adorar a Dios, hermano, y yo me siento en ese banco, y ya yo quiero que el culto termine o que el predicador termine, yo tengo que revisar. Le voy a decir por qué. Lo que pasa es que a veces nuestra visión espiritual de cómo adorar a Dios es tan corta que nosotros no podemos ver más allá. Si usted se cansa aquí, hermano, de un culto de una hora, ¿qué será en el cielo que va a ser por toda una eternidad? Y cuando Cristo predique en el cielo, o el Padre hable, o el Espíritu Santo hable, usted se va a cansar y va a decir: no, yo quiero irme para mi mansión celestial, porque ya yo estoy cansado de escuchar a Dios. Nosotros, lo que estamos viviendo aquí, hermano, es un reflejo de lo que vamos a ver en el cielo. Es el carácter que nos vamos a llevar, el carácter que Cristo transforme en nosotros, nos vamos a llevar al cielo. Yo entiendo que aquí estamos en pecado, que sentarse en un banco que esté cómodo nos cansa, que nos da sueño, nos da hambre. Pero tenemos que ir haciendo la costumbre, hermano, de adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Porque a través de eso que nosotros conocemos aquí a Dios. Tenemos que acostumbrarnos a adorar a Dios. Y allá va a ser 24 horas. Cuando Cristo vino, de esto de alabanza y de adoración. Porque Apocalipsis 4 y 5 están conectados con eso, con Hechos capítulo 2. Si ustedes no lo sabían. Cuando Cristo, lo mismo que pasaba en el santuario, Cristo lo vivió en su vida. El santuario estaba dividido en 4 partes. Dicen que en 3, pero yo digo que son 4. Porque estaba el pueblo, estaba el altar del sacrificio, el altar del holocausto, estaba el lavatorio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Las 4 etapas Cristo la cumplió en la vida de él. Por ejemplo, el pueblo dice que Cristo nació en Belén y dice el salmista que su vida iba a ser con los pecadores. Nació y vivió entre pecadores. Luego pasó al altar de sacrificio, cuando dice Juan 1:29, es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Y recuerden que en Mateo capítulo 28, cuando Cristo puede seguir a las 3 de la tarde, el velo se raja y el Cordero sale correcto, porque ya no significaba nada ese Cordero del altar. Ahí se cumple parte del sacrificio. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces el lavado, el agua, significa que Cristo que resucitó. Cuando Cristo resucita, entonces está 40 días con los discípulos y 10 días con el Padre, porque hablamos mucho que Cristo pasó 40 días, pero en realidad Cristo pasó 50 días en la tierra. 40 días con los discípulos y 10 días con su Padre, porque el Pentecostés se celebraba cada 50 días o cada 50 años, algunos judíos dicen 50 días después de la Pascua. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario fue un día pascual, y después de la fiesta de la Pascua venía el Pentecostés. Por eso cuando se cumple la muerte de Cristo a los 50 días se cumple el Pentecostés, que era la fiesta judía. Entonces cuando Cristo pasa el lavacro y se resucita, entonces Cristo pasa al lugar santo. Pero antes de llegar al lugar santo, tiene que cumplirse la promesa de que Él va vestido de sumo sacerdote. Entonces se conecta con Apocalipsis 4. Entonces cuando Cristo llega allí, que los 24 ancianos y los 7 espíritus que representan el Espíritu Santo, ¿cómo lo sabemos que representa el Espíritu Santo? Porque cuando el Padre acepta el sacrificio de Cristo, los 7 espíritus son enviados a la tierra. Entonces cuando el sacrificio de Cristo se acepta en el cielo, entonces el Espíritu se derrama sobre los discípulos. Entonces eso representa el Espíritu Santo. En esa adoración dice: Santo, Santo, grande eres tú, grande es el Cordero. Dice la Cena del Señor en el capítulo del deseado de toda la gente, que Cristo dice: aguante, no me adoren todavía, deja que el Padre acepte mi sacrificio. Cuando el Padre acepte el sacrificio,
entonces ahí adoran a Cristo. Entonces Cristo pasa al lugar que santo, con las 12 piedras en el pecho, que tiene un trasfondo profético. En Hechos capítulo 1, a Pedro le urge nombrar el sustituto de Judas, porque Jesús dijo, y Apocalipsis dice, que así como los 12 profetas tendrán 12 columnas, los discípulos tendrán 12 nombres en el reino de los cielos. Entonces Cristo no puede entrar al lugar santo con una piedra que, menos porque en Pentecostés tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Con el nuevo pacto y el sacrificio de Cristo ya no son los 12 profetas, están ellos, están los 12 discípulos. Entonces ahí se hace una adoración a Dios sublime. Hermano, adorar a Dios es todo. ¿Cuántos dicen amén? Es tenerlo en el corazón, es vivir para Él, es tener el reflejo de su gloria en nuestra vida. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. La cuestión no es aplauso, no es danza, no es sino el corazón. Una palabra que Cristo dio a la mujer samaritana, porque se le metió en la cabeza a todo que es Jerusalén, que nada más se puede adorar a Dios. Y ella lo dijo a él, porque ustedes los judíos dicen que solamente en ese monte que se puede adorar. Y Jesús le dijo, créeme, que vendrá la hora, ¿verdad? Y la hora es ahora, que los verdaderos de Dios lo harán a Dios en espíritu. Si no hay por tal lugar, no hay que ir a Jerusalén para que Dios te escuche, no hay que ir a los muros de lamentaciones y darse la cabeza como muchos judíos que se dan ahí. Simplemente tiene con una sencilla oración clamar a Dios y Dios va de una forma maravillosa. Sigamos bueno sobre nuestros pies y vamos a orar. Oremos. Padre querido, gracias Señor porque tu alabanza brota de un corazón agradecido, de un corazón que te agradece porque tú perdonas nuestros pecados, nos sacaste de la tiniebla y nos llamaste a la luz admirable. De ahora en adelante que nuestra adoración sea sincera, que sea Señor hacia ti solamente, que cuando vengamos a la iglesia tengamos siempre presente que es un encuentro con el Dios real, con el Dios verdadero. Que te adoramos, Señor, que tu Santo Espíritu se derrame sobre nuestras vidas. Ve un grupo de tus hijos aquí que han decidido dar el paso hace tiempo hacia ti, Señor. Bendícele, tú sabes sus necesidades. Si hay alguien aquí enfermo, que tú pases tu mano de sanidad. Si hay alguien aquí que no tiene paz, que tú traigas paz. Si hay alguien que tiene algo que le preocupa, quite esa preocupación y pon la paz del cielo. Le dice al pastor junto con su gente en esta iglesia, que esta iglesia sea una luz para este sector y que tú añadas a esta iglesia cada día lo que ha de ser salvo. Gracias, Padre, háganos a partir de nuestros hogares, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.